De hacer actividades en este sector, pues de manera muy responsable y siendo muy cuidadoso sobre todo de las cargas de cada uno de los destinos, ya sea natural, tangible o intangible, ¿no? Coincido sin duda alguna con la maestra Ida Castilleja, lo venimos platicando también ya con Gauri en diversas ocasiones, en el tema de que sin duda Pátzcuaro se constituyó como un centro articulador humanista y de persistencia de las culturas. Me parece que el valor excepcional, como también lo comentamos hace un momento, pues está sin duda centrado en este tipo de acciones. Ha sido una discusión ya de algunos meses para acá, Paco, contigo, de manera muy importante, en donde deberíamos de encontrar este valor excepcional, y sin duda creo que se tiene que ligar con el tema de la arquitectura vernácula, pero me queda muy claro que debemos darle este valor excepcional a lo que sucedió ahí como centro articulador prácticamente de lo que hoy incluso en día ha persistido al paso de muchos años y que hoy incluso también se ha vuelto un elemento muy importante para el desarrollo económico y social en el estado de Michoacán y desde luego del turismo, ¿no? Sí coincido en que tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de las cargas. Recuerdo también esta carta de recomendación que se hizo a Pátzcuaro en su momento. Varios temas se frenaron, incluso en el tema de Janitzio, si no mal recuerdo, maestro, perdón, doctor. Se trabajó en el tema de parar esta obra que se estaba planteando originalmente. Se hizo, creo que, un tema abierto finalmente, que no dañó el espacio como estaba planteado originalmente. Y bueno, coincido plenamente en que podría ser la bandera Aida de un trabajo con el que podríamos iniciar la inscripción en la lista indicativa. Es cuanto, secretario. En este salón, sí fue en este edificio, ahora que estuvo Diego Prieto, el director general del INAH, aquí con nosotros, en donde, además de que decía que, bueno, no se necesita la declaración de UNESCO para nosotros decir que es ya patrimonio, decía algo muy central y que yo comulgo completamente con esa posición. Si bien esta es una meta, ¿no?, que se incorpore en la lista de patrimonio mundial primero en la lista indicativa, lo central es cuál es el compromiso que adquiere el gobierno de México en sus distintos órdenes de gobierno. Porque con o sin lista indicativa, con o sin lista de patrimonio mundial, es absolutamente claro y nos queda claro y lo podemos firmar, no sé si con sangre, pero lo podemos firmar, que lo que interesa es hacer algo para la protección de Pátzcuaro en sus muy diversos aspectos. Y yo creo que eso es un elemento central que, si bien ya lo señala la Carta de Pátzcuaro, como nos las acaba de decir Francisco, pues es algo que, digamos, en conocimiento de quienes hemos vivido ahí, hemos estado cerca, etcétera, pues sí hay grandes carencias, ¿no? O sea, sí hay grandes omisiones, faltas, sobre todo hay mucho que hacer. Entonces, ¿hacia dónde conducir esto? Y me parece que es importante, muy importante, que efectivamente sea un proyecto insignia y que esté también en el plan estatal de desarrollo. Pero ¿cuáles son los compromisos que desde la trinchera de cada una de las instituciones asumimos? Yo nada más quería como retomar ese planteamiento de Diego Prieto, ¿no? Yo quisiera agregar a mi intervención otros dos elementos, retomando algo de lo que dijo Jaime. ¿Cuál es el valor histórico de Pátzcuaro? Más allá de la parte estrictamente fundacional, porque bueno, todo eso como proceso pues va llevando en etapas sucesivas de la historia, sin que de ninguna manera sean lineales, pero va llevando también a otros elementos que quedan en una impronta muy importante en el espacio, en la sociedad y en la cultura. Y yo aquí quisiera señalar dos elementos. Como argumento para la cuestión fundacional, la importancia del archivo histórico de Pátzcuaro. Yo creo que ese es uno de los elementos que hay que proteger también, ¿no? Y no solamente meterlo como un argumento,
sino la protección que requiere ese archivo, porque ahí es en donde está pues decantado mucho de esto que tiene que ver con el sitio fundacional, la importancia de Pátzcuaro, etc. Y el otro, pero bueno, aquí que sabe mucho más que yo de eso, pero la impronta cardenista en Pátzcuaro. Yo creo que eso es algo muy central, más allá de la impronta en el espacio, en la organización, ¿no? Porque si no parecería que todo fue obra de don Vasco y con todo respeto, la sociedad también tuvo su quehacer y bueno, pero me parece que la impronta cardenista es importante. Y de esa yo solamente me quedaría justamente retomando lo indígena con el Congreso de Pátzcuaro en 1940, ¿no? Porque eso es un elemento muy, muy central de una modificación o de una articulación diferente de una política indigenista en México, que podemos estar en desacuerdo en la manera que nos llevó a cabo, lo decía, pero ahí hay un elemento que no fue casual que se hubiera hecho en Pátzcuaro, ¿no? Y el otro elemento, solamente para en todo caso dejar planteada mi reserva de la parte turística, del turismo, retomando la experiencia de lo de la ruta Don Vasco y teniendo yo acá todo el tiempo el fantasma de la folclorización de los indígenas, ¿no? O sea, los proyectos turísticos que folcloricen a los pueblos indígenas de principio son indignantes, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no tengan que estar presentes, pero presentes con voz propia. Y ahí me parece que es muy, muy central, y por eso yo también celebro que esta iniciativa sea de Secretaría de Cultura, porque es cómo evitar la espectacularización de la cultura indígena, ¿no? O de la purépecha. Son un componente social, cultural, económico, histórico de nuestras sociedades. No deben ser convertidas solamente como un atractivo para el turismo, a menos que ellos quieran. Pero entonces esa es la parte que sí quisiera comentar. Bien, pues saludos a todos. Primero quisiera abordar un poquito el tema y muy breve. Pues en esta iniciativa es Pátzcuaro y pasaron 28 años de aquel rechazo. Y el documento pues qué bueno que no lo encuentran. El tiempo cambia y Comos también cambia, ha cambiado. Somos Incomos, ¿sí? Yo soy coordinador de un comité científico nacional. Bien, hoy es Pátzcuaro, ¿sí? El tema del lago es muy complicado y no nos debe desviar, y además pues, los años corran también estas cosas. Vamos a centrarnos en Pátzcuaro, ¿sí? Segundo, hay que estar conscientes de los procesos y no desviarnos mucho. Como bien habíamos comentado, que no se puede sostener una postulación solamente con una fundamentación histórica. Es muy valiosa, pero están los monumentos, y vamos a los monumentos. Entonces tendremos que escoger y seleccionar cuáles son esos valores universales, excepcionales, que tiene Pátzcuaro y que no los tienen otros, o que si los tienen y son similares, ¿en qué nos distinguimos? ¿Sí? Es como para hacer una comparación, porque ahora los requerimientos incluso de la lista indicativa, que es más tentativa que indicativa, y así lo define la UNESCO. Se trata de saber por qué somos excepcionales en el escenario internacional y en qué nos distinguimos o en qué destacamos con los otros. Si se habla de un tema, porque
esto tiene un título y un subtítulo, o un nombre y un apellido, pues hay que estar conscientes de que no podemos ser omisos a que existió un humanismo muy importante que resarció lo que habían atropellado otros mismos españoles y que finalmente pusieron pues todo el papel que tenía la idea reformista de los que vinieron a componer. Y a lo mejor si Don Vasco es muy polémico, pues yo no podría ser de otra manera, ¿sí? Y sin embargo hubo también escuela humanista, se enseñó humanismo en los colegios, en el colegio de San Nicolás, en el jesuita, en los conventos, la práctica de los pueblos hospitales, que fue realmente un ensayo fuera de serie,